más chévere y crea más tráfico el asunto del llamar al miedo, de que se van a perder los fondos de educación, que se van a perder los fondos de los veteranos y que van a haber otras muchas cosas. Al igual le digo, como también he sostenido, que muchas de estas políticas que se han llevado a cabo por decretos ejecutivos del presidente, las famosas órdenes ejecutivas, van a requerir de legislación porque se están metiendo en el campo, en la autoridad, en la facultad de lo que es el Congreso, de la rama legislativa. Y ya ayer, el líder de la eficiencia, Elon Musk, que mire, el cohete se le explotó anoche por 8ª vez, hace un llamado a que estas evaluaciones de eficiencia en las diferentes agencias gubernamentales federales van a requerir de acción congresional para que puedan tener fuerza de ley y no haya estas controversias judiciales que hasta ahora muchas de ellas han sido detenidas temporariamente por jueces de los diferentes distritos y circuitos federales. Así que, vuelvo y repito, esto es un ejercicio de comunicación política para gente dentro y fuera de Estados Unidos. Tengo que hacer nuevamente el llamado a que no se dejen intimidar y no permitan que este llamado del caos de que el mundo se va a acabar ante las políticas de Donald Trump. Hay unos conflictos fuera de Estados Unidos que no necesariamente son los que ya conocemos, los bélicos de Ucrania y Rusia, y en el caso de la Franja de Gaza entre israelíes y palestinos. Hay otras cosas pasando que tienen que ver con asuntos económicos y que el presidente Donald Trump está abordando desde un ejercicio de comunicación política. Que eso crea incertidumbre, efectivamente, pero no por eso desesperanza ni frustración. Y ese es mi llamado continuo a ustedes que les he venido haciendo durante estas últimas semanas. En otras notas, se confirma ayer 7 de los 8 secretarios que fueron a vista pública el pasado sábado en el Senado de Puerto Rico, con sus luces y sus sombras. Y ahí ayer se confirma al secretario Waldemar Quiles, ese fue el más revuelo que causó ante la oposición del Partido Independentista Puertorriqueño, de la delegación del Partido Popular, así también como la de Proyecto Dignidad y el senador independiente Eliezer Molina. Y aquí yo tengo que confesar que tenía mis dudas por ese segundo requerimiento que se le hace al secretario e ingeniero Waldemar Quiles acerca del registro de propietarios de la Parguera. Pues recordarán que aquella comisión total que se celebró, a él se le pidió una información y parecía que la había completado a medias y produjo un segundo requerimiento al titular de esta agencia para propósitos de saber a nombre de quién están esas propiedades allí. Particularmente se le pidieron otras cosas, pero lo que quería saber mucha gente, particularmente los senadores, era a nombre de quién estaban esas propiedades, por si había más de uno calladito por ahí o calladita que tenía propiedades ahí en la Parguera y qué huella había hasta el momento también, la huella de impacto ambiental. Y esto lo voy a unir a otra noticia que ya mismo voy a trabajar, que es lo del proyecto Esencia allá en Cabo Rojo, donde se estuvieron celebrando y hoy también, ayer y hoy, las vistas de la Junta de Planificación y de todo el impacto ambiental que alegadamente va a ocurrir allí, y que ayer este experto profesor universitario en un reportaje en el periódico Nuevo Día hablaba de que iba a haber un impacto irreparable, pero voy para allá ya mismo. Continuando un poco con la confirmación de secretarios y secretarias, también se confirmó a lo que es el Departamento de Seguridad Pública, el general de brigada Arthur Garfer. También tenemos la Oficina de Transformación de los Recursos Humanos, la del Desarrollo Socioeconómico, lo que era Comunidades Especiales, el presidente ejecutivo de la AAA, Luis González, 2 miembros de la Junta del Fondo del Seguro del Estado, entre otros que
como dije, había sido, no trasciende si el procurador general, tengo que investigar un poquito más a fondo porque no trasciende que el procurador general, que también fue a vista la pasada semana, se confirmó ayer su nombramiento. Y esto, pues evidentemente, más allá de la advertencia que se había hecho de los nominados a que presentaran su información completa ante el Senado para la evaluación correspondiente, pues mire, ya aquí se traen, se le confirman los secretarios, hasta ahora no han colgado a nadie, pero queda qué va a pasar con la situación de Janet Parra para el Departamento de Justicia, porque como les he venido diciendo, citaron a otra gente adicional que tiene que ver con uno de los 4 asuntos con los cuales algunos senadores y senadoras tienen reservas. Y este es el de la descalificación, la famosa y notoria descalificación de la licenciada Parra en el caso criminal de Tuntún, donde ostentó en un momento dado la representación en la práctica privada cuando salió del Departamento de Justicia, y si hubo o no supervisión como parte del Ministerio Público, parte de la Fiscalía, si hubo una participación material de la licenciada mientras estuvo en el Departamento de Justicia en las unidades especializadas que se encargaban de procesar este tipo de alegaciones e imputaciones contra esta persona, ¿verdad?, de crimen organizado y otro tipo de situaciones adicionales. Y queda por entrevistar a miembros de la policía y miembros del propio Departamento de Justicia por parte del Senado. Y era lo que hablábamos recientemente en días pasados con el senador Juan Oscar Morales, que ya había manifestado que para eso hasta ahora no contaba con el voto de él. Le hice la pregunta de si hubiesen de sus conversaciones algún otro senador o senadora de esa delegación, no me fui más allá de, que pudiera tener también las mismas reservas que tiene el senador Juan Oscar Morales, con las preguntas que se hicieron. También el senador Ángel Toledo, con quien tuvimos oportunidad de hablar, parecía todavía no tener su mente hecha en cuanto a si va a proveer su voto para esta confirmación o el rechazo de la misma. Y eso pues queda ahí colgando sobre la cabeza de lo que es el gabinete de la gobernadora Jennifer González. Mire, 64 días de administración, 53 o 52 de 53, 64 y 53 de la sesión legislativa. Y se hace un reportaje en el periódico Nuevo Día con un escogido de alegados analistas, ¿verdad?, para propósitos de qué está pasando en la Casa de las Leyes. Y voy a hablar de eso en mayor profundidad a las 7 de la mañana, porque pues hay mucha crítica que la hemos traído aquí, ¿verdad? El asunto de que comparado con otras administraciones, la lentitud de que no se haya aprobado un proyecto de ley ya, de que no hayan nada más que 3 proyectos de administración presentados para la consideración y trámite de la Asamblea Legislativa, y que eso pudiera provocar a nivel no solamente de imagen, sino el paso consecutivo, consistente, que se prometió en primaria y luego en la elección por parte de Jennifer González y la plataforma de gobierno que tenía incluido ahí varios asuntos que requieren del trámite legislativo. Y por eso pues vemos ese tipo de situación, y como les digo, voy a abundar sobre eso ya mismo. A las 7 de la mañana hablaremos acerca de eso. Mire, inviable la instalación de los aires acondicionados en las escuelas públicas. Nos dice el secretario Eliezer Ramos Párez de que inclusive el estudio que se estaba haciendo para ver el costo y la viabilidad conforme a la carga que eso requeriría, la carga en el sistema eléctrico, con la capacidad mermada de generación que tenemos y la infraestructura que hay en esas escuelas, si eso era viable. Pues mire, eso se había propuesto por la pasada secretaria del Departamento de Educación, Yanira Raíces, hacer ese estudio, y era, ¿verdad?, lo lógico, para que después no fuera
a explotar la cosa o no se pudiera comprar. Y una de las necesidades básicas es ver de dónde salían los chavos, porque eso no es gratis. Y hasta el estudio que se contemplaba hacer con dinero de FEMA, esto no es reconstrucción, esto no es remodelación ni ningún otro tipo de cosa, algunas sí, algunas no, que tengan que ver con los desastres naturales que hemos experimentado. Pero FEMA le dice, no hay break, de mi maíz ni un grano, ni el estudio vas a poder pagar con dinero mío para propósitos de esa viabilidad. Y cuando detalla la serie de situaciones importantes para estos propósitos, que oye, muy loable, muy necesario. La ola de calor está por comenzar, sino que ha comenzado ya. Y evidentemente hay que mejorar la situación en esas escuelas para los estudiantes, los maestros y los directivos también. Pero por ahora parece que no hay break y pasaremos otro verano con calor en las escuelas porque eso no parece progresar. El costo es cerca de $1,000 millones para las casi 800 escuelas que existen en el país. Y nada más, mucho más de la mitad de eso se va en la mitad de las escuelas. Así que está complicado. Hay unos esfuerzos por parte de la administración que ayer parecieron dialogarse. Y esto me parece muy interesante, pero un poco raro también. Y es que ayer visita la directora a nivel nacional de lo que es Homeland Security. Y esto levanta varios planteamientos. Ella, el propósito de su visita, además de hacer un homenaje póstumo a un agente caído allá en el área oeste de lo que era el CBP, lo que se llama el Customs and Border Patrol, que recordarán, eso fue cerca del año 2022, cuando se entraron a tiro de 2 embarcaciones, vino a ver cómo van las deportaciones ordenadas por decreto ejecutivo federal. Y se trata el tema de energía. Y tú pensarías, pero esta señora es la que tiene que ver con seguridad nacional. ¿Por qué el tema de la energía ahí? Pues mire, está intrínsecamente relacionada una cosa con la otra, porque hay unos decretos de emergencia energética a nivel federal que quizás deberían existir también a nivel estatal. Eso tiene varias vertientes y se ha utilizado para otros propósitos, como mínimamente relajar, reducir los requisitos de competitividad en los procesos de licitación y de contratación para llevar a cabo obras. Pero la realidad es que tenemos un tiempo muy reducido para actuar en términos de lo que va a ser nuestro futuro energético, y por eso les recalco ese tema todos los días aquí desde Nación Z, porque tiene mucho que ver con lo que vivimos en nuestras residencias, en nuestras empresas y en nuestras industrias que nos proveen también, más allá de lo que fabrican y producen, empleo a nuestra gente. Y si se desloca la cosa en su casa, en su residencia, pudiera ser peor, a mi juicio, cuando eso ocurre en la industria o en la empresa que usted trabaja. Y ni hablar de las escuelas cuando se va la luz. ¿Qué hago con los nenes? Tengo que irlos a buscar, los dejo sueltos allí. Es un problema para nuestra productividad inclusive. Y por eso le doy tanta importancia a este tema y el asunto de cómo esto va a nivel de generación, porque tenemos los postes y los cables bellos, los ponemos nuevos, pero ¿qué vamos a transmitir por ahí si no hay suficiente capacidad? Y tenemos el asunto de la carbonera allá en el sur, ahora hay unas unidades que llegaron nuevas ayer de transformadores, vienen de camino otros generadores que se supone que sean para emergencia, pero que los vamos a necesitar para cuando venga la etapa donde vamos a necesitar mucha más generación, y eso se está moviendo, gracias a Dios. Volviendo un poco a la situación de la directora de Homeland Security a nivel nacional,
la directora Noem, abre la puerta a otra especulación, porque ella viene un rendimiento de cuenta de la política pública del presidente Trump. Eso pudiera poner en aprietos o pudiera cambiar la directoría a nivel de aquí de Puerto Rico del Homeland Security, que está siendo llevada a cabo por Rebeca González, que no sale que hubo mucha participación de ella ayer, pero esto pudiera provocar cambios, yo no lo sé, pero me estuvo un poco curioso de que en la foto sale inclusive el comisionado de la policía y pudiera ser que pasó y no tuvo trascendencia mediática el que participara de esas actividades y de esos diálogos la directora Rebeca González. Puede ser que haya pasado, pero por lo menos en lo que se recoge a nivel periodístico no parece estar ella presente. Si me equivoco me pueden corregir, me escriben y lo corrijo definitivamente. Pero por lo menos lo que se ha publicado en la prensa escrita y digital no trasciende de que haya habido esa participación. Y pues sabemos que esta entidad es la que ha comenzado con el asunto de las deportaciones y que quizás se ha bajado un poco el diapasón en ese sentido porque no hay unidad no hay unidad gubernamental, por más preparados, por más recursos que tengan federales, que pueda llevar ese paso, y iba a ser complicado, se los compartí desde un principio, estar haciendo operativos todas las semanas inclusive o todos los meses, porque originalmente cuando se dan esas contrataciones no estaba esto en planes. Y eso hace un disruption, ¿verdad? Cambia, modifica los planes de trabajo que tenía esa agencia, que atiende muchas cosas más, como los delitos contra los menores, los delitos cibernéticos y todas estas cosas que hemos visto. Así que veremos a ver cuál es el resultado de esa visita, de esas conversaciones que se tienen con la directora del Homeland Security por parte de la gobernadora, que está llevando a cabo, y hay que decirlo, más allá de lo que se hizo en Washington la semana pasada, está sosteniendo unas conversaciones interesantes para propósitos de lo que es el futuro de Puerto Rico a nivel de desarrollo económico y fortalecer lo que pudiera ser el futuro de Puerto Rico ante estas propuestas del presidente Trump. Muy astuta, muy sagaz en esa línea, y está utilizando los recursos que muy bien cultivó cuando fue comisionada residente. Eso va a tener algún repunte, alguna modificación, algo que nos beneficie, pues está por verse, porque se están llevando a cabo las conversaciones. Hay bastante incertidumbre dentro del gobierno federal, y ver por dónde pudieran tener efecto esas conversaciones que está sosteniendo tanto la gobernadora como los secretarios de agencia y el personal de confianza de la fortaleza. Nuevamente, como les decía ayer, y desacertadamente a mi juicio, la senadora Rodríguez Bebe presenta un segundo proyecto del cual les estuve hablando ayer, esta vez para la capacitación y los recursos de la policía, versus el que había presentado previamente, que tenía que ver con la jubilación, con nutrir el fondo de jubilación de los policías de Puerto Rico. Y se trae esto a discusión y hubo una oposición tanto de los legisladores de la delegación del Partido Nuevo Progresista y de los populares. Y les he dicho que una cosa es lo que te diga el legislador por acumulación y otra distinta el de distrito y los alcaldes. Y por eso les recalcaba que hay que traer a esta conversación a más de una vertiente o de una posición en cuanto al argumento del mal llamado barrilito. Pero no se queda ahí, porque ante la oposición de los populares y los nuevos progresistas, la senadora entonces hace un requerimiento que me parece que debió haberse hecho hace tiempo, no por ella, sino por cualquiera, para saber, a través de la autoridad de tierras, que es quien tiene la facultad legislada, la facultad en ley, para fiscalizar estos fondos, su desembolso y su posterior fiscalización. Y que ese ha sido el argumento más importante, a mi juicio, que no necesariamente ha tenido un examen por parte de la prensa y de la legislatura. Cuando se pide esta información, a ver cuánto pidieron de asignación a los legisladores para sus distritos, no trasciende de que se pidió para qué se utilizó, pero me imagino
que una cosa debe estar acompañada de la otra y así se proveerá. Esto es información pública, gente. Y hay que ver, como les he venido diciendo, hay que mirar esto con cuidado, porque mucha gente se ha puesto a escribir columnas y artículos de prensa sin haber visto los documentos. Y hay asignaciones y hay asignaciones. Y cuidado, que todo lo que se está demonizando no haya sido a través del Fondo de Mejoras Municipales. Hagan su trabajo, lean, informen bien. Y esto se parece a quizá lo que hacía otro personaje, ¿verdad? Y de lo que hablaba otro personaje. Pero es importante al final del día, porque no todo lo que se presenta, quizás porque no hay mucho tiempo, no hay espacio en las columnas, es como se lo están pintando. Y de nuevo, hay asignaciones que se hacen inclusive en el presupuesto del país y que no tienen nada que ver con el Fondo de Mejoras Municipales. Escúchenme bien, y quien tenga la información, verifique antes de tomar postura para que después no se estrellen. Eddie López se los dice. Tenemos aquí ahora con nosotros por la vía telefónica al representante José Fernando Aponte y Hernández. Buenos días, representante, bienvenido. Estábamos ahí, parece que se nos cayó la llamada. Vamos a hacer contacto con el representante en unos minutos. Y quiero hablar con él acerca del adelanto de la cumbre de la igualdad y la estadidad que se dio en días recientes en la capital federal. Ya está con nosotros aquí nuevamente. Buenos días, representante, bienvenido. Buenos días, licenciado. Me costó un ratito saber de qué era la F, pero lo busqué en Google y me dijo que era de José Fernando, así que es correcto. en tantos años. Saludos. Un placer poder compartir contigo, con toda la radioaudiencia. Igual, representante. La pasada semana se llevó una actividad en la capital federal y se han dado pinceladas de conversaciones, pero quería saber, porque sé que estuvo muy de cerca en cuanto a esto, ¿qué se adelantó en esa cumbre por la estadidad y la igualdad que se celebró con la participación de una veintena de legisladores y también esta delegación extendida, secretarios y muchas otras personalidades que tienen que ver con esto? De hecho, no fue la semana pasada, fue al comienzo de esta semana. De esta semana, correcto, sí. El lunes y martes estuvimos allá visitando, el miércoles también hubo un par de reuniones. Ha sido la vez más reciente que hubo una participación mayor. Recordemos de algo, licenciado. El Congreso funciona un tanto diferente a Puerto Rico, a la legislatura en Puerto Rico. Aquí los términos son de 4 años. La Cámara de Representantes Federal son términos de 2 años. Y en el Senado Federal hay elección cada 2 años para elegir una tercera parte de los miembros. Sus términos son de 6 años. Así que hay un turnover, un cambio constante de miembros del Congreso. Y uno tiene que estar llevándole el mensaje de lo que ocurre en Puerto Rico, porque usted puede hacer un acercamiento hoy a un congresista y ya dentro de año y medio ese congresista no está pendiente a ese planteamiento. Y fíjate que no te dije 2 años, te dije año y medio, porque año y medio va a estar envuelto en un proceso de campaña de reelección y en el valga la redundancia, en ese proceso, pues va a estar atendiendo lo más importante para él en ese momento. ¿Qué es su distrito? Reelegirse en su distrito para seguir dándole servicio a su gente. Por el otro lado, le pregunto, ¿usted conoce al congresista del Distrito 1 de Wisconsin? No, pero ahora los teléfonos te lo dan rapidito, en caso que se necesite. Pero de igual manera, él no lo conoce a usted ni me conoce a mí. Eso es así. Y él está pendiente de los asuntos del Distrito 1 de Wisconsin, mientras nosotros estamos pendientes de los asuntos del Distrito de Puerto Rico. Pero de un tiempo para acá, representante, y esta parte es importante, se les ha venido trayendo a la consideración, porque se hace el research antes, ¿verdad?, de qué nosotros le compraríamos a ese distrito número 1 de Wisconsin que usted trae en el ejemplo. Y cuando vamos allí, mira, nosotros consumimos tanto de lo que tú produces y ya la conversación cambia, como dicen en el campo. Eso es correcto, pero hay que llevárselo allí porque si no, él no va a estar pendiente. Como también le podemos decir
al congresista de Florida, oye, tú tienes allí tal cantidad de puertorriqueños. Y fíjate lo que son las cosas cuando miro el estado de Florida. En el 2018, cuando Ron DeSantis aspiró a la gobernación de Florida por primera ocasión, de los puertorriqueños radicados en Florida, el 36% respaldó su candidatura. En el 2022, el 56% respaldó su candidatura. Pero eso, yo he tenido mis dudas, representante, yo creo que lo hemos hablado anteriormente, porque el puertorriqueño cuando llega allá, por tener su estatus migratorio regularizado y todo lo demás, atiende sus prioridades allá y no, sí se preocupa y tiene nostalgia, pero ese apoyo obedece a lo que ese representante o congresista promete allá o porque es bueno con Puerto Rico. Por ambas cosas. Okay. Por ambas cosas, porque si nos vamos al caso de Rick Scott 2018, sí. Luego del huracán María en el 2017, Rick Scott vino a Puerto Rico en 9 ocasiones. Y los puertorriqueños que llegaron a la Florida, inmediatamente después del huracán, fueron atendidos, comenzaron a atenderse en el propio aeropuerto. Y no solamente en el aeropuerto de Orlando. Se establecieron centros de ayuda y apoyo a los puertorriqueños que se movían allá en los aeropuertos principales, Miami, Orlando, Jacksonville, Tampa, se me escapa uno, pero Fort Lauderdale. Pero y en la medida en que llegaban allí era la atención, pero no solamente era la atención de estar llegando que necesitas, es el seguimiento que se le daba. Y entonces, ¿qué se adelantó en este momento en Washington? Mira, hubo personas que tratando de menospreciar la gestión que se iba a estar haciendo en Washington, pensaron que iba a ser igual que cuando ellos van, que no hacen nada, que no consiguen nada. Bueno, consiguen algo, porque lo que hacen es obstaculizar a que Puerto Rico resuelva de una vez por todas su problema colonial, porque lo obstaculizan y dicen... Me parece que lo perdimos ahí. Un momentito, Achero, vamos a ver. No suena que se cayó la llamada, pero ahora sí, representante, se fue por uno. Vamos a retomar eso último que nos estaba diciendo, porque se perdió de momento el audio. Ok, pues te estaba diciendo que obstaculizan y que lo único que consiguen es mantener a Puerto Rico en el statu quo, en la desigualdad que vivimos aquí, porque prefieren seguir arrodillados frente a los gringos, como dicen ellos. No sé cuál es la satisfacción que les produce estar arrodillados frente a los gringos, en vez de estar de pie exigiendo. Y nosotros hemos estado llevando el mensaje y hemos estado presentando los resultados. Muchos de ellos fueron cerca de 80 reuniones, licenciado, cerca de 80 reuniones de diferentes sectores, representantes, senadores, ciudadanos particulares que estaban allí de manera voluntaria. Y unos hablan del gasto. No un gasto, es una inversión. Cuando usted tiene un negocio, usted invierte para tener ganancia, ¿verdad? Si usted simplemente lo que hace es gastar, no tiene resultados positivos. Representante, yo no asumo esa posición. Usted sabe cómo yo pienso en términos de la estadidad, que es la consecución del Estado Libre Asociado, y lo recalco siempre, pero el rebate quizás a eso que usted acaba de decir es que la asimilación sería el arrodillamiento total, número uno, y número dos, que no han educado sobre el costo en fondo en impuestos federales que se pagarían de ser Estado. ¿Cómo ustedes Pues bien sencillo, Ajá. Fíjate, soberanía. Todos los estados son soberanos. Inclusive, el ejemplo más dramático, recientemente el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva sobre el uso del idioma inglés a nivel nacional. Pero ¿sabes qué? Eso es un asunto que le compete a los estados. Y si ustedes creen que esa orden ejecutiva va a ir por encima de la Constitución de Hawái, que establece en su Constitución 2 idiomas oficiales,
el inglés y el hawaiano, o que va a ir sobre Texas, que yo creo que es el mejor ejemplo, representante más cercano a nosotros. No, Nuevo México, que También tiene reconocido en ley el español también como idioma oficial. Porque eso es una gestión del Estado, no es de la nación. Así que la autonomía que nos brindaría, y de hecho, mírate lo que son las cosas, José de Diego, independentista, decía ya en los años, en la década del 1910, que si Estados Unidos le concedía la admisión a Puerto Rico, era la mejor independencia por la autonomía que se le concedía al Estado. Eso está en blanco y negro. Y el asunto de los costos en impuestos federales adicionales que no pagamos ahora, ¿cómo abordan ese asunto? Nosotros pagamos contribuciones federales ahora mismo, todos los empleados. Pero se pagarían más si fuéramos estados, dicen algunos. Bueno, el que tenga ingresos apropiados, pues tendrá que pagar, pero el que no, en vez de pagar, va a tener un beneficio adicional. Porque nosotros tenemos aquí el crédito por trabajo local. ¿Eso significaría que fuéramos un welfare state, como le llaman? Un estado de beneficencia casi total. Bueno, todos los 37 territorios que se convirtieron en estado de primera intención fueron welfare state. Representante, tengo que ir a una pausa, pero cuando regrese quiero preguntarle acerca de dos asuntos. ¿Cómo han abordado el asunto de si fuéramos un estado demócrata o republicano que tanta controversia ha traído? Y si se pudo mascar chicle y caminar a la vez en términos de trabajar asuntos de las políticas para nuestras agencias, si se van a perder fondos o no, porque hay un caos que el mundo se va a acabar y no necesariamente ha terminado siendo así. Y ella ha llevado esa voz todos estos días con todas las portadas que salen de lo de Donald Trump. Pero regresaremos en breve con el representante José Aponte. ¿Cómo no? Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Estamos conversando con el representante José Aponte Hernández y estamos hablando, representante, de esta experiencia que se tuvo en esta semana, porque la semana comienza domingo, muchos se fueron sábado, por eso lo confundí con la semana pasada, pero le decía, y estábamos hablando del asunto de la estadidad propiamente, y quiero entrar ya mismo a qué asuntos se adelantaron, si alguno, con las agencias federales y con las conversaciones en Casa Blanca para el futuro socioeconómico de Puerto Rico, pero le decía que uno de los argumentos que se utiliza es que pagaríamos más impuestos federales y que si seríamos un estado republicano o demócrata. Yo tengo mis dudas, para mí que seríamos republicanos por cómo pensamos en muchas de las instancias, pero han tenido el asunto de que aquí hubo una cantidad significativa de votos por Kamala en la papeleta esta simbólica de la presidencia, y eso pudiera hacernos daño en ese sentido para propósitos de cómo piensa esa mayoría republicana ahora mismo en el Congreso. Hace un ratito te hablé de los resultados en la Florida y de la participación de los puertorriqueños en la Florida. Claro. Y es el ejemplo más claro de cómo el puertorriqueño, una vez va conociendo lo que es la dinámica y la forma de pensar de cada partido nacional, se identifica a nivel local nacional. Cuando nos vamos al estado de Nueva York, originalmente el distrito congresional de Nidia Velázquez, se hacían consultas sobre la estadidad de Puerto Rico y nunca tenía respaldo. Y hace como 6 años para acá, la mayoría de los puertorriqueños votando en ese estado, consultados en encuestas y en mecanismos similares, favorecen la admisión de Puerto Rico por lo que representaría para el desarrollo de Puerto Rico. Pero fíjese por dónde va la cosa. Cada vez que hablamos de representación congresional, hablamos de un Darren Soto, de un Richie Torres, de una Nidia Velázquez, una Alexandria Ocasio-Cortez, que parecerían estar inclinados a los demócratas. Y entonces el único que tuvimos en un momento dado era este muchacho labrador, que nos salió con un par de piedras en el pecho una vez cuando estábamos trabajando el asunto de la estadidad. Sin embargo, nos estamos olvidando de un José Serrano, o nos estamos olvidando de un Don John, o de otros más, que aunque en el caso Serrano era de un ascendente puertorriqueño, ascendencia puertorriqueña, Don John no, pero Don John vivió lo que fue el proceso de la transición del territorio a la estadidad en Alaska, y era el champion, como nosotros le mencionábamos,
de la estadidad en Washington. De las pocas veces que fueron las 3 tribus juntas a pedir cambios al estatus y casi se lograron algunas cosas. Es correcto. Y en ese sentido, por eso es que es tan importante la participación nuestra allá. Mientras algunos han ido allá a crear revoluciones y a matar gente, nosotros no vamos a eso. Nosotros vamos a llevar y a educar. Y en ese proceso de educación, nosotros conseguimos cambio. Hay fondos federales asignados que hoy por hoy están en riesgo, no solamente para Puerto Rico, para los estados también, porque en las determinaciones del gobierno federal en cuanto a diferentes programas y la reducción en asignaciones en diferentes programas, le toca a ellos también. La diferencia es que ellos tienen un número de senadores, 2 senadores, y tienen un número de congresistas dependiendo de la población que nosotros no tenemos. Pero representante, a través de los años, el gasto que ha habido en cabilderos del PNP y del Partido Popular cuando han estado en el poder, ¿los cabilderos del Partido Popular han sido mejor que los del PNP? Pues, quizás debemos contratar a los de Groenlandia, que están más adelantados en que los conviertan en Estado, quizás. ¿Quién dijo que Groenlandia está más adelantado en ser? Bueno, porque lo ha mencionado el presidente, a nosotros no nos lo menciona. ¿Quién toma la decisión de admitir? Estipulado, el Congreso, que es el dueño de nosotros. Pero a través de la historia, los cabilderos del Partido Popular han sido más eficaces en oponerse y en llevar la oposición que los cabilderos del Partido Nuevo Progresista. Eddie, lo que pasa es que es más difícil uno lograr el cambio de mentalidad que el simplemente decirle a alguien no hagan nada. No te metas en eso, no hagan nada. Ya. Ahora, fíjate, tú has insistido en la palabra gasto. Has insistido porque eso es lo que se menciona por ahí. Yo utilicé costo, pero entiendo cómo puede interpretarse como gasto, sí. Ok. Pues el costo de los cabilderos, como se le llamó a la delegación congresional. ¿Y cuál fue realmente el resultado de ese costo? Pues se logró la aprobación de un proyecto para Puerto Rico, el HR 8393. Ahora, ¿cuál fue el costo? El primer proyecto que deja fuera el status quo como opción para Puerto Rico. Y un proyecto que era vinculante, lo que nunca antes había conseguido. Y un proyecto que llevó a que el presidente en funciones en ese momento se expresara a favor del mismo. Pero dejó fuera una de las alternativas de estatus que provocó también el asunto de si fue 49 o 58 por las papeletas dejadas en blanco y el Estado Libre Asociado. No confunda a la gente, Eddie, no me caiga en eso. No, bueno, yo estoy planteándolo. Le dije que no estoy adjudicándome las posturas, le estoy diciendo los planteamientos que se han hecho para rebatir lo que ustedes hicieron. No, pero fíjate que tú me estás planteando que se dejó fuera una opción de estatus. No, se estaba yendo con las opciones plenamente radicales en resolver el problema, no en mantener el problema. Si tú lo que quieres mantener el problema, pues hace lo que ha hecho el Partido Popular consecuentemente, consistentemente. No hagan nada. Aquí no hay que hacer nada. Vamos a mejorar el ELA. ¿Desde cuándo tú no estás escuchando que el ELA hay que mejorarlo? Bueno, Luis Muñoz Marín decía en su turno que el ELA había que culminarlo. De hecho, el no tener esas conversaciones ha creado una apatía en generaciones jóvenes porque vean como el Partido Popular como una opción. Soy el primero que lo levanto. Bueno, pero opción de que de quedarnos como estamos arrodillados. ¿Eso es opción? Bueno, representante, lo que pasa es que también hemos perdido herramientas que antes el ELA tenía, que las perdimos y no hemos propuesto nada para esa es mi contención. Esa sí me la adjudico. No podemos patear el hamburger que tenemos ahora porque nos queremos comer el tomahawk más adelante, ¿verdad? O el filete. Volvemos a lo mismo, ¿Qué es el Estado Libre Asociado? ¿Tú lo sabes definir? Bueno, lo que nos sirvió en una época hasta que en los late 80s y early 90s se nos dañaron la parte contributiva y se cerraron por cuestiones ideológicas. No nos podemos trancar a eso, representante. Vamos a ser realistas. En los 90s, ¿quién eliminó
la famosa 936. ¿Fue el ¿A gobierno pedido federal? de quién? Fue el gobierno federal. ¿A pedido de quién? No fue. Representante. No, Hubo cabildeo del Partido Nuevo Progresista bajo la administración del fenecido y que en paz descanse Carlos Romero Barceló, usted lo sabe. Oye, eso fue, Carlos Romero estuvo hasta No los son 84. muchos, pero usted me lleva unos añitos. Oye, Eddie, yo tengo 67 y no lo escondo. Muy bien. Carlos Romero estuvo como gobernador del 76 al 84. Las 936 se eliminaron en los 90. ¿Y quién sembró la 90? zapata para que se eliminaran, representante? Esos viajes están ahí. Esa información está ahí. Las zapatas para que no nos quieran. Digo, y Pues esa es una de ellas, porque se perdieron otra Congreso. cosa. De hecho, las leyes, lo que había de la ley para la quiebra también se eliminó por esos años, se cabildeó la eliminación. Eso nos trajo unos problemas después, pero no nos vamos en ese hueco de conejo. De nuevo, le estoy dando los argumentos que está utilizando la oposición para un poco detener el avance que ha habido de ustedes como delegación en la capital federal. Bueno, es correcto. El avance que ha habido de la opción de la estadidad en Washington. Y se pudo. Nosotros hemos ido con la verdad, mientras otros han ido con mentiras y con disparos. Y se pudo mascar chicle y caminar a la vez, adelantaron otros asuntos, porque lo único que que trascendió a nivel de prensa, y yo estaba bastante pendiente, son asuntos de educación, del Departamento de Educación y de Salud también, aunque todavía queda pendiente saber qué va a pasar con el Block Grant ese de que termina en 2027 y que tanto el presidente Obama como el presidente Biden se negaron a volver a firmarlo, ¿no? Para propósitos de la asignación federal de los fondos que cubren el Plan Vital aquí en Puerto Rico. ¿Qué se adelantó además de que no se haya reportado, representante? Esa es una de las grandes desigualdades que nosotros tenemos como territorio. Y hay quienes prefieren estar de tiempo en tiempo yendo a arrodillar allí a suplicar que le den algo en vez de recibirlo en igualdad como un Estado. Pero es que eso es lo que está diciendo la oposición que hicieron ustedes esta semana. No, nosotros no fuimos a suplicar arrodillado allí. No. Nosotros fuimos a exigir la igualdad. Dentro del proceso de igualdad y de la exigencia, nosotros le planteamos a ellos cómo nosotros le estamos utilizando el tiempo de ellos para que nos atiendan, porque nosotros tenemos que estar yendo de tiempo en tiempo a llevarle el mismo mensaje para que lo entiendan y nos incluyan, cuando en el caso de ellos automáticamente reciben esa atención. Automáticamente por igualdad. La paridad no es igualdad. La paridad la dan por ley y la quitan por ley. Y te pueden dar paridad hoy, como fue en ese caso, que de hecho no es paridad 100%, lo que le conceden a un Estado en retorno de fondos de salud, como el que subvenciona hoy por hoy la tarjeta de salud en Puerto Rico, el Plan Vital, es no menos de un 81%, y a Puerto Rico le dieron solamente el 76%. Con el 76% se vio la gran diferencia, pero lo estaríamos perdiendo y regresando a un 54% si no hay una asignación, se nos incluye nuevamente, o mejor que eso. Representante, el tiempo me traiciona, pero quiero saber si hubo algún otro asunto que se tratara con agencias federales a nivel de los staffers en Casablanca que pudiera tener impacto pronto para con Puerto Rico y darle algún tipo de tranquilidad a la gente de que en el mundo no se va a acabar. No solamente a nivel de staffer, a nivel de los congresistas, porque nos reunimos con muchos congresistas. Se habló también del área de seguridad para Puerto Rico. Qué bien. Y de cómo esa seguridad para Puerto Rico representa también ante la amenaza de la incursión de China comunista. Representante José Aponte, me traiciona el tiempo. Agradecido de que estuviera con nosotros en la mañana de hoy. Hablamos pronto. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Y como les había mencionado, quería tomarme un tiempo para hablar acerca de lo que se ha propuesto a nivel legislativo. Lo recoge el periódico Nuevo Día en un reportaje de 2 páginas donde trae toda la data, lo que nosotros conocemos en el lenguaje legislativo como el box score, de cuántos proyectos hay presentados, de cuántos ya se han convertido en ley, ¿verdad? Y esto se hace en todas las administraciones, usualmente a los 90 o a los 100 días, pero ante la comparativa
con las administraciones de Ricardo Rosselló y de Pedro Pierluisi. No hablamos de Wanda Vázquez porque Wanda Vázquez entró en medio del cuatrenio. Pues la realidad es que quizás también no es justa esa comparación por la trayectoria que traía Ricardo Rosselló en un momento dado y en el caso de Pedro Pierluisi porque tenía el gobierno dividido con la Cámara y el Senado controlado por una mayoría escasa, pero por el Partido Popular, y que eso pues obviamente no permite que avance el programa de gobierno con el que gana el gobernador o gobernadora. Hasta ahora nos dice el reportaje que hay 752 proyectos. De estos, 374 en el Senado y 378 en la Cámara de Representantes. Recuerden que hay un poquito más del doble de representantes que senadores. Los senadores son menos, aún con la inclusión de la ley de minorías. Y que las alternativas o las propuestas que se han presentado no necesariamente obedecen a ese programa de gobierno de la gobernadora González Colón. Y que como zapata mínima, como cimiento, debió haberse convertido al lenguaje legislativo eso que estaba contenido en ese programa de gobierno donde se obligaron todos los legisladores del Partido Nuevo Progresista a participar y que esos eran los postulados y eso es lo que había que convertir en propuesta de gobierno o más allá de la promesa de campaña que se hace para mejorar la ejecución y para mejorar la reconstrucción de Puerto Rico. La gobernadora recientemente habla acerca de esa reconstrucción y un poco me parece que se da cuenta que no es lo mismo con violín que con guitarra y lo vemos plasmado en el asunto de el COR 3, que no ha desaparecido aún, que tiene un director nombrado por la gobernadora y habla acerca de los costos que pudieran representar o del aumento de los mismos para propósitos de propiciar esa reconstrucción que ella prometió porque Pedro Pierluisi no la estaba llevando a cabo o no la estaba llevando a cabo efectivamente, a pesar de que tenemos mucha concreción de algunos de esos proyectos, particularmente de la infraestructura crítica para utilidades de agua y luz en sectores inclusive remotos y que evidentemente se están anunciando ahora de que se han hecho, pero eso tenía una trayectoria y eso tiene que ver con la comunicación efectiva por parte de los secretarios y secretarias y de los directores y directoras, porque ¿verdad? Las cosas no pasan de un día para otro, de la noche a la mañana. Hubo un trabajo previo que evidentemente se hizo y por eso los alcaldes inclusive del Partido Popular estaban chuchupán con Manuel Lavoy dirigiendo el COR 3 y no le disparaban mucho al gobernador, no porque tuviera miedo de que le fueran a cancelar, sino porque había cosas que estaban pasando y no se comunicaron. Esa es la necesidad de tener un secretario o secretaria de Asuntos Públicos, pero ya trascendimos ese tipo de situación y ahorita estará con nosotros a las 7:30 Irán Torres Montalvo para hablarnos de la semana y de los issues que se han atendido como portavoz, la voz de la gobernadora a esos efectos. Pero volviendo un poco a lo que es lo legislativo, yo no creo, y esto conociendo los personajes y conociendo la dinámica legislativa, de que esto obedezca a lo que muchos han traído y ha negado el presidente del Senado, de que no haya cohesión o no haya buena relación o que haya algún tipo de tensión entre legislativo y ejecutivo. No me parece que tenga que ver con eso. Sí tiene que ver a que se espera que unas cosas por deferencia ocurran desde la mansión ejecutiva hacia el Capitolio. Y eso me parece que es lo que nos ha pasado y se ha explicado con que hay unos comités trabajando y vuelvo, insisto, más de una persona esperaba de que esos comités ya estuvieran trabajando, como pasó en el caso de Ricardo Rosselló. Voy más lejos. Hay personas trabajando en esos comités de la gobernadora González Colón para energía, para contributivo,
para reconstrucción, para permisología, que son los 4 pilares de los comités nombrados, que trabajaron en las propuestas de Ricardo Rosselló. Y ya esas recomendaciones estaban listas cuando juramentó el 2 de enero del 2017 Ricardo Rosselló. Y quizás, y ante la premura anunciada de la gobernadora, mire, no se moleste conmigo porque esto los mismos PNP, los mismos jefes de agencia lo están diciendo. En los mandos medios de las agencias también. Porque esperan una mejoría inclusive en las condiciones de trabajo para ejecutar. Y eso no se ha dado, no se ha concretado. El trámite legislativo a veces es lento también. Entonces, ¿para cuándo pudiéramos ver esos resultados? Y eso es algo que ya ha llegado a un punto donde hay que explicarlo si es por estrategia, es porque no ha llegado los recursos que tenemos en esa mochila de los informes que deben presentar esos comités. Y todo eso al final del día, porque hago todo este recuento que no es cosa nueva de lo que discuto con ustedes a diario, incide en la labor, la función, el desempeño y el logro legislativo. Y mucha crítica al legislador, de que son unos vagos, que están demasiado de bien pagos, de que tienen un montón de privilegios, hasta que uno conoce y está allá adentro. No obstante, ¿a qué voy con esto? Al final del día, estos 752 proyectos no significan nada, porque la cantidad no hace calidad. Y hay propuestas de los legisladores que simplemente, y están allí plasmadas, están presentadas, y son buenas propuestas, y están siendo parte del trámite. Que no es lo que estaba contenido en el programa de gobierno del PNP, estipulado, de todas las delegaciones, inclusive del independiente en el Senado. Hay buenas propuestas presentadas que obedecen a necesidades que cuando esa gente estuvo caminando y fue a su casa y le llevó la bandera, la tichela, el sticker, lo que sea, y pasaron por allí con la guagua de sonido, ellos recogieron esas preocupaciones y las plasmaron en el lenguaje legislativo. Esa es la dinámica, así es que funciona. Hay cosas que como partido, la administración que ganó, recogió y se pusieron de acuerdo. Mira, tenemos que atender esto. Y hay unas cosas que son básicas, no importa el partido, no importa la administración, no importa el candidato, no importa nada, que siempre van a estar presentes, como salud, seguridad, educación, desarrollo económico. Y podemos hacer una lista de menos de 10 issues. Y eso siempre va a estar plasmado en la necesidad de legislar y de presentar propuestas, venga de Fortaleza o venga del legislador o del alcalde o lo que sea. Esas son las cosas que se busca mejorar en Puerto Rico, no de ahora, y no solamente en Puerto Rico, de toda la vida en cualquier jurisdicción donde haya un sistema democrático. Porque para eso es que se elige un gobierno, para mejorarnos la vida. No es para la foto, no es para que nos represente allá en Washington o nos represente en algún otro sitio, porque en esos sitios también se busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Pero a lo que voy, hay que hilar un poco más fino, y sé que muchas veces no hay tiempo, sé que muchas veces es complicado porque son temas técnicos, pero hay que ver qué hay en esas propuestas. Yo no denuncio la importancia de lo que propone la senadora Rodríguez Bebe. Me parece que es un propósito muy loable. Pudiera haber una preocupación real. Las motivaciones de por qué lo hacen, me parece que hay un poco de, número uno, protagonismo, y número dos, saber y reconocer. Ella reconoce que se lo van a colgar y lo propone como quiera. Y con eso yo tengo issue. Porque entonces estamos haciendo medidas populistas como la que recientemente se habló de las policías municipales, donde se sabe que no hay dinero para eso, no se identifica una fuente de ingresos y como quiera se propone y se le vende un sueño, una expectativa a gente que la necesita y que le gustaría mejorar su vida en ese renglón. Y a veces decir la verdad cuesta. Como decía el gobernador García Padilla ayer, y cuesta más cuando no es la verdad que mucha gente quiere escuchar. Y eso te causa un problema político inclusive. Pero más adelante, cuando
las aguas bajan y los lodos suben, la gente se da cuenta de quién les estaba diciendo la verdad. Y por eso hay muchos políticos, ex candidatos, algunos que ni tan siquiera salieron electos, que después mucha gente, mira, lo que nos decía este fulano o esta fulana tenía razón. Qué pena que no llegó al servicio público. Qué pena que salió del servicio público. Y esto incide nuevamente, y vuelvo al punto original, en que hayan 752 medidas presentadas. Que hay resoluciones de felicitación, que hay denuncias, que hay otro tipo de solicitud de investigaciones que no van a llegar a ningún sitio según mucha gente y que no van a producir un resultado positivo para los puertorriqueños. Perfectamente válida esa conversación. Y saben que estoy comprometido con ustedes de traerles todos los puntos de vista o la mayor cantidad de puntos de vista posible a las conversaciones y que no sea un solo lado presentando sus argumentos. Pero, de nuevo, calidad versus cantidad. Y el que no hayan leyes aprobadas a esta etapa no quiere decir que por no tener una cantidad o comparado con otros cuatrenios, con otras administraciones, vaya a ser un gobierno ineficiente e ineficaz, que son dos cosas distintas. O sea, no es que nadie llega a los puestos, y esto lo he compartido con ustedes anteriormente, a hacerle daño al país. Hay cosas que pasan sobre la marcha. A veces lo urgente se traga lo importante. Y eso cualquier persona que haya estado en el servicio público, en cualquiera de las ramas de gobierno, inclusive en la judicial, se lo va a decir. Porque vivimos de crisis en crisis. Y en lo que resuelves una, a veces te arropa la próxima. Esa es la importancia de comunicar efectivamente y conocer las necesidades del gobierno, de la ciudadanía que usted representa. Y por eso es que vienen muchas veces los ataques a los legisladores, que son, yo me atrevería a decir, son mucho más atacados en su rol y su desempeño y en su función que los mismos alcaldes o que los mismos gobernadores. La realidad, y eso no es exclusivo a Puerto Rico. En cualquier legislatura del mundo, en los parlamentos, si no, ábrase cualquier plataforma digital y vea los debates que se dan en España, que están en español, para no mandarlos a CISPAN a que vean el Congreso en inglés. En Francia, en Inglaterra, los sistemas parlamentarios, esa es la dinámica que se da. Me dice, pero ¿cómo esa tipa toma esa posición allí? Y hay veces que se hablan fuerte. Aquí hay bastante decoro considerando las cosas que pasan en muchos de estos parlamentos europeos. Y que ahora tenemos el acceso a ellos de manera casi inmediata. Y dice, pues mira, por eso es que pasaron ciertas cosas en los mensajes aquí en Puerto Rico en un momento dado, porque tú sabes, sacando lo que hicieron los maestros, que ustedes saben lo que hicieron en la silla de Aníbal José Torres en un momento dado, los representantes de los maestros, debo aclarar. Pero esa es la dinámica. Y de nuevo, el llamado al caos, que todo está perdido, que esta administración no va a ser funcional, me parece que es sumamente prematuro. Que los que conocemos de gobierno y de cómo funciona la cosa en la práctica, teníamos otra expectativa, dado los anuncios que había hecho la gobernadora en la primaria y en la campaña. Perfectamente válido también. Y esto no es la oposición, esto es lo que muchos PNPs y estadistas hablan por lo bajo, no necesariamente se atreven a vocificarlo, pero es la información que nos llega. E igual que les digo que no necesariamente representa una frustración y una ineficiencia o una ineficacia del gobierno, porque todavía queda mucho tiempo para volver a hablar de política y de campañas políticas. La realidad es que el campo o el margen de acción, como decía Rafael Tatito Hernández en su columna del pasado lunes o martes, se va cerrando y empiezas a perder aliados. ¿Y cuánta gente va a estar esperando que venga el líder o la líder y divida las aguas para caminar hacia la tierra prometida? Esa es una consideración. Porque ese líder o esa líder tiene que ser aspiracional, pero también tiene un rol de hablarles con la verdad. Y evidentemente el Partido Nuevo Progresista tiene una ventaja en que su aspiración final es la estadidad y a veces se pasan a segundo plano cosas inmediatas, necesidades reales del pueblo,
para hablar de la estadidad, porque esa es la tierra prometida para muchos. Y pobre de aquel o de aquella que utilice eso para tapar su ineficiencia en manejar los asuntos de gobierno, porque ha pasado, y no necesariamente exclusivamente, en el Partido Nuevo Progresista. Así que esa parte es importante, a ver cómo se va a manejar por parte la percepción mediática y también el asunto de si va a haber aprobación y cuánto van a esperar inclusive los legisladores por la gobernadora para que presente las modificaciones y transformaciones que se prometió tanto en el programa de gobierno como en la campaña primarista. Y pudiera ocurrir que uno que otro de su partido, de su delegación, gobernadora, le estoy hablando de sus legisladores, diga, pero si con Pierluisi nos iba mejor y teníamos unas cámaras legislativas divididas. O habrá otros que dirán, pero ¿y qué cambio aquí? Ya llevamos X tiempo, X días y no ha cambiado nada. A lo mejor eso le funciona para que acelere el paso cuando empiecen a llegar a borbotones los proyectos de fortaleza a la Asamblea Legislativa. Estamos hablando esta semana de herramientas de comunicación política, ¿o no? Con el presidente Donald Trump, Elon Musk y todos los demás asociados. A lo mejor esto es una estrategia de Jennifer González, yo no lo sé. Y ciertamente es algo nunca antes visto. Y no podemos perder de perspectiva que la gobernadora tiene que bailar al son también, no de Mujer Maravilla y lo que hizo en la presentación de la plataforma de gobierno, pero al son de lo que le toquen las agencias allá y sus contactos que son muy buenos. Quizás estas estrategias obedezcan a eso. Déjame ver cómo queda la política federal y saber con cuánto cuento para saber la transformación que puedo llevar a cabo. Pero yo creo que lo que sí ya es tiempo, gobernadora, y esto ¿verdad? De buena fe, tiene que hablar con su delegación, tiene que hablar con sus tropas, no necesariamente con el país. Fíjese que no se la estoy complicando a esos niveles. Tiene que animar, porque las tropas ya se le están desmoralizando. Conforme se vaya cerrando esa ventana de tiempo de acción donde usted tiene las tropas entusiasmadas. Se pierde ese entusiasmo y después es mucho más complicado y usted lo sabe porque ha estado en ambos lados de esa ecuación. Usted ha sido opositora y ha sido también en mayoría. Y es mucho más complicado cuando los propios tuyos, como decía Larry Selhammer, el que usa mi camiseta es el que me macetea y me pone el pie para que me caiga cuando estamos jugando en la cancha. Usted conoce muy bien eso y los aliados cercanos a usted también lo conocen. Algo que me parece digno de mencionar también es esta oposición al proyecto de Cabo Rojo, al megaproyecto para lujo, como usted lo quiera llamar. Se llama Esencia, así le han puesto. Y esto es un desarrollo, como les decía ayer, de una zona sumamente deprimida económicamente. Allí no hay opciones para nadie, ni para viejos, ni para jóvenes, ni para mujeres, ni para hombres, para nadie, para tener calidad de vida. Se propone esto. Eso es para los ricos, va a ser una ciudad de ricos. ¿Y quién va a trabajar allí? ¿Quién le va a dar servicio a esa gente? Por muchos 7 estrellas que tenga la instalación hospitalaria, hospitalaria no, se llama hospitality, pero de hostelería en español. Necesita empleados. Va a necesitar quien le distribuya la comida. Todos van a ser meseros y sirvientes, dice la oposición. Ya por ahí yo creo que tenemos un problemita. Y mucho le va a levantar banderas a muchos, no solamente a mí, cuando te traen eso. Pero miren la oposición cuál es. Además de eso. Nosotros tenemos un problema de agua y eso no los va a agravar más. Ya le dijeron que le iban a hacer un acueducto nuevo, un sistema de bombeo y iban a inclusive impactar las reservas para que hubiera mayor capacidad. Es que no nos gusta, porque eso es privado. Y nos están controlando el acceso a la playa. Ahora mismo no hay acceso, es una reserva. Ahora mismo usted no puede ir a esa playa porque no hay un camino. Bueno, hay un camino que lo convirtieron o lo hicieron los mismos desarrolladores para poder accesar a hacer
el plan y diseño y todo lo demás. Y si encuentran efectos arqueológicos, ¿qué va a pasar? En serio, mano. Si encuentran efectos arqueológicos. Es que los fertilizantes que van a utilizar para los campos de golf le van a hacer daño a los humedales y a otras cosas. En Río Grande pasa eso. En Aguadilla, en Cagua, en Fajardo, en Guayama. Se ha muerto la vegetación. Porque nos va a matar la capacidad de poder sembrar en esas tierras, las cuales por décadas no se ha sembrado nada, porque de nuevo es una reserva. Y entonces, eso va a ser como Punta Cana, que es para los ricos. Really? Hay hoteles hasta de 80 pesos la noche, all you can eat, inclusive, all inclusive, lo que le llaman. Cuidado con los argumentos absurdos. Y evidentemente aquí hay una agenda por algún lado para que eso no se dé. No sé si es personalista con la gente que está desarrollando, pero tenemos una gran capacidad de un área hermosa. Que no es que van a hacer rascacielos allí, van a tumbar árboles. Lo van a proteger. Que un campo de golf no es proteger la naturaleza. No. Ahora sé yo que los campos de golf están hechos de cemento, achero. Y de acero, y tú sabes. No, mano, no. O sea, si me vas a hablar, háblame con argumentos. No me vengas a meter guayabas, como dice Jorge Colbert en la columna de hoy, en El Vocero. Y son tan caripelados que van a la vista allí, que se están celebrando ayer y hoy, a presentar argumentos tan absurdos, y van a la televisión también a presentarlos. Ayer con Lenín aquí en el programa por la tarde, en Telemundo, el portavoz que estaba allí presente en las vistas, haciendo estos planteamientos absurdos que nadie se los cree. Ellos mismos se entierran. Otra cosa que acontece en días recientes, y recordarán que hay unas reclamaciones por parte de los padres de los niños de educación especial, y que esto obedece a unas incapacidades históricas del Departamento de Educación, y más cuando esa población ha incrementado astronómicamente de niños diagnosticados con condiciones de educación especial. Pues mire, había unas reclamaciones que no obedecen a cualquier cosa, obedecen que solicitaron un servicio y se les negó o no se les proveyó adecuadamente. ¿Podemos pelear con eso? No, la data está ahí, la información está ahí. Somos un país en quiebra, se les ofreció una supuesta compensación para terminar y liquidar la reclamación de $25,000, que no eran tanto $25,000, eran $5,000 nada más cuando se le deducían ciertas cosas. Pues tronaron contra eso, la Junta es mala, es el diablo, pues vamos para el tribunal, y el tribunal les denegó y le dijo, eso es lo mejor que te vamos a ofrecer, así que mira a ver lo que vamos a hacer, y estás tarde para ablandar granos y traer argumentos nuevos. Regresamos en breve, debe estar con nosotros el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Irán Torres Montalvo. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Acompaña como todos los viernes el licenciado Irán Torres Montalvo, quien es el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza. Buenos días, Irán, bienvenido. Buenos días a ti, Eddie, buenos días a los amigos Radio Escucha y a los amigos televidentes que nos ven desde sus hogares. Buenos días a todos que ya se están levantando por ahí, tomándose el café y empezando el día. Gracias a Dios que es viernes. Yo creo que los primeros que están celebrando son mis hijos. Y la camisa de Eddie lo sabe siempre. Así mañana no hay mismo clases. Ya se acabaron los días de fiesta por ahora, ¿verdad? Se acabaron los días de ¿Hasta fiesta cuándo? por ¿Hasta ahora. Ya Semana tiene que Santa? estar la gente contando exacto hasta que sea Semana Santa para poder tomarnos unos días de descanso. Los que somos padres, ¿verdad? Y tenemos que estar bregando con los nenes por las mañanas, pues esa rutina cambia. Podemos descansar un poquito más, pero ahí vamos. Oye, y ya comenzó la cuaresma. Así mismo. Cójalo suave que usted no va a resucitar el tercer día según la Escritura, como yo siempre digo. Licenciado, Sí. no fue una mala semana, pero se contrasta con la productividad legislativa, y me extendí unos minutos explicando eso, ¿verdad? Porque cuando uno conoce la dinámica y cómo funciona el asunto, las tropas están desanimadas, se están empezando a desanimar porque no ven acción legislativa.
Por tropas te refieres a que a la base, a los legisladores, a la gente en las pues, agencias, a los colaboradores que necesita cualquier gobernador pues mira, o gobernadora para desde la funcionar. perspectiva de la administración, ¿verdad? Del aparato gubernamental que dirige nuestra gobernadora Jennifer González Colón, yo te diría que no hay ningún tipo de desánimo. Yo creo que la gobernadora está haciendo el trabajo que tiene que hacer. Yo te he dicho desde un principio que por diseño la plataforma del partido, la plataforma de la gobernadora es una que está dirigida y diseñada para que la mayor cantidad de los cambios que ella viene a implementarlos haga mediante cambios de política pública y no mediante presentación de legislación. Su señoría ¿verdad? sabe en eso, Cámara y Senado. porque tiene una cercanía que no necesariamente don Juan, doña Francisca, doña Carmen, que nos está escuchando ahora, tiene con la gobernadora. La percepción allá afuera es que está inoperante el gobierno. No, el gobierno no está inoperante, está operando. De nuevo, estamos una cosa es lo que tú piensas y sabes, trabajando, ¿no? Y te afuera la percepción. y te puedo entender, Eddie, yo estoy en la calle, escucho a las personas, Ajá. quizás es porque, pues, por ejemplo, muchos allá afuera piensan que para que un gobernador sea bueno, sea eficiente, o para que una legislatura sea, ¿verdad?, considerada como que hizo su trabajo, pues Ajá. necesita un box score de una cantidad alta de proyectos de ley radicados. Acabo de destronar esa percepción. Cuando esa no es la realidad, ¿verdad? No Nuestra administración, como te mencioné, ha venido a hacer muchos cambios de política pública en las agencias. Y ejemplo bien sencillo, rapidito. Departamento de Desarrollo Económico. Como ustedes saben, la gobernadora, una de sus principales promesas de campaña fue acelerar el proceso de los permisos únicos para que los negocios que están abriendo en Puerto Rico no tuviesen que cerrar de momento porque puse local, puse el agua y la luz, contraté empleados y no me acaba de llegar el permiso. Ese fue el anuncio. Rapidito, cuando llegó nuestro nuevo secretario de Desarrollo Económico, implementó tecnología, trajo personal en destaca a la agencia, se utilizó inteligencia artificial y ya entre los meses de enero y febrero de este año se aprobaron 4,000, un poquito más de 4,000 permisos más, ¿verdad? En comparación con el año 2024. Así que ahí está la acción, diciéndolo, pero están los resultados. Tú estás aquí diciéndolo, pero eso no percola, no sale en los... No, yo lo repito en todas y cada una de las entrevistas, pero yo estoy casi todos los días metido en los medios hasta los domingos y lo repito, ¿sabes? Como te mencioné, estos son cambios de política pública, la gobernadora ha sido enfática en eso, no venimos a inventarnos la rueda, venimos a hacer que se mueva mucho más rápido, eliminar la burocracia, los procesos dobles, todo lo que nosotros podamos hacer para que el gobierno sea más eficaz, más efectivo, particularmente en las cosas que son servicios directos al ciudadano, es lo que nosotros estamos haciendo para cumplir la palabra de la gobernadora. Lo mismo, lo que no se comunica se complica en la percepción de que no está pasando nada. Pues, verá, yo creo que ahí tienen mucha razón. Y nosotros estamos haciendo el ejercicio de llevar el mensaje y comunicar. Uno quisiera ser más efectivo, estar en muchos más medios, ¿verdad? Pero no nos podemos dividir de esa manera. Pero quizás ahí tengamos que hacer unos ajustes, tenemos que apretar en llevar ese mensaje. Pero le doy mi palabra que estamos haciendo el trabajo. Me mencionaste el asunto los domingos y hubo como que un tiroteo entre Manuel Calderón y me parece que tú... para propósitos de, oye, lo tuteo porque somos amigos de hace mucho tiempo, no lo voy a esconder aquí, ¿verdad? Y obviamente abogados jóvenes y el paso por el gobierno siempre destaco de ir a través de las ramas de gobierno, inclusive la legislatura y la judicial, porque litigaste, fuiste abogado litigante y fuiste secretario de agencia. Pero a esos efectos, ¿qué fue lo que pasó con esto de las conferencias de los domingos? Que si se le debe dar un respiro a la gente, pero ahora entonces ustedes están haciéndolas también. El Partido Popular comenzó a hacerlas, que eran los tiempos de Jorge Suárez, de Luis Vega, Cirilo Tirado y muchos otros, Héctor Ferrer, que en paz descanse. Y eso como que le daba un principio a la semana y ya entonces tenía que venir el otro a responderle. Y eso mantenía cierto tipo de, entre el tiroteo, ¿verdad? De interés inclusive de alguna gente. ¿Se toma como herramienta política ahora para ustedes también como administración? Pues mire, yo te diría que más bien nosotros estamos siguiendo el modelo de lo que está haciendo la Casa Blanca, la administración del presidente actual de los Estados Unidos, que tiene una secretaria de prensa que hace conferencias de prensa durante los fines de semana, básicamente como un resumen de lo que ha sido la semana, la obra que se ha estado dando a nivel allá federal. Pues más o menos siguiendo ese modelo, pues nosotros acá en Puerto Rico pues trajimos la propuesta de lo que es Asunto Semanal, que es una conferencia de prensa los domingos para repasar los temas de la semana, contestar aquellas preguntas que se quedaron sin contestar, porque pues la gobernadora entra y sale, está de viaje, pues a veces las conferencias de prensa son cortas. ¿Por celebrar la conferencia y después terminaron haciéndola? No, para nada, yo por lo menos no le disparo nunca a Manuel. Manuel yo lo considero, ¿verdad?, un amigo, aunque estamos en partido político y podemos diferir, pero ¿verdad?, con mucho respeto y altura. Conozco a su esposa, a su suegra, así que le envío saludos allá. A todos, claro, me toca debatir con él a cada rato en diferentes foros y paneles, lo hacemos con bastante
respeto, pero eso no tiene que ver nada una cosa con la otra. Él tiene que hacer su trabajo como secretario de su partido. A mí me toca el mío como secretario de la administración del gobierno de Puerto Rico allí en Asuntos Públicos. Así que cada cual, ¿verdad?, tiene que cumplir con sus funciones. La mía es informar sobre la obra de nuestro gobierno y la gobernadora Jennifer González Colón. Y eso es lo que yo estoy haciendo los domingos. En la parte legislativa, Irán, parecería que las propuestas que están presentadas actualmente y convertidas en lenguaje legislativo para el trámite correspondiente no necesariamente es lo que estaba incluido en la plataforma de gobierno, que esa se le está dando la deferencia a la gobernadora para que las presente ella como medidas de administración. De ordinario, para los que no conocen, se presentan tanto en Cámara como en Senado proyectos distintos. A veces dice, mira, 2 legisladores distintos peleándose por quién. No, es que esa es la dinámica para agilizar los procesos y las conversaciones, y a veces se crea lo que sea un proyecto sustitutivo o se concilia inclusive ponencias para ahorrar tiempo y darle un poquito más de rapidez. Por eso decía ahorita que no necesariamente el que no se hayan presentado ahora y no hayan leyes aprobadas, que es la realidad, no necesariamente pueda de momento apretar el paso. Eso es lo que va a pasar. Probablemente eso sea lo que suceda, ¿verdad? Hay muchos proyectos de ley que se están trabajando como proyectos de administración ahora mismo y en la Fortaleza, así que a mí no me sorprende que las próximas semanas bajen radicaciones en bloque de varias medidas importantes para nuestra administración, pero como tú bien acabas de mencionar, pasada, es un repaso. Esperábamos la del inventario esta semana. Sí, pero es que son piezas de legislación un tanto técnica, ¿verdad? Que requieren consulta con diferentes agencias y diferentes expertos en la materia. No son piezas sencillas, no es ponerle un nombre a una calle, ¿verdad? Que es un proyecto de ley de 3 páginas o 2. Aquí estamos hablando de proyectos sumamente serios que tienen injerencia sobre asuntos complicados. Pausar, vamos a la pero pausa. Cuando regresemos, quiero tratar el asunto de las confirmaciones, las que quedan pendientes, porque me parece que hay tensión o no hay tensión. No, hay el box score es a favor de la gobernadora. Z con el licenciado Eddie López. Continúo dialogando con el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, el licenciado Irán Torres Montalvo. Irán, aquí, ¿verdad?, el asunto legislativo se complica por la situación de los nombramientos y lo que parece o ha sido reseñado por muchos, a pesar de que el propio presidente del Senado ha negado que exista una tensión o una situación difícil, una relación difícil entre la gobernadora y la legislatura, no necesariamente de los presidentes de los cuerpos. Para propósito de los nombramientos, de los 8 que se llevaron a vista pública el pasado sábado, ayer se confirmaron 7 o 6. 5. 5 nada más. 5. O sea, faltó el procurador general, que no lo vi reseñado, no sé si, y tenía esa duda. Falta Janet Parra, ¿y quién más se quedó? Fueron 6 durante el día. Porque se quedó Janet Parra y el procurador general me parece que quedó pendiente. El de Janet Parra lo entiendo porque se iba a citar a una gente que tuvo que ver alegadamente con su salida o con su descalificación más bien, luego de su salida del Departamento de Justicia. Hay una gente que ella quería proteger. Como que no quedó muy claro eso y más de un legislador ha tenido sospecha. No obstante, en el caso de Waldemar Quiles, secretario de Recursos Naturales, también se le pidió un segundo requerimiento de información y yo hubiese pensado que esa vista de confirmación o que el bajar su nombramiento a la consideración, a votación, iba a esperar porque él proveyera esa información. Eso no pasó. No pasó, ¿verdad? Fue uno de los nombramientos que fueron confirmados durante la tarde de por el Senado de Puerto Rico, junto a otros 5 más para un total de 6. Así que el neto es positivo para nuestra gobernadora Jennifer González Colón, para nuestra administración. Mañana continúan las vistas allá en el Senado de Puerto Rico para otra serie de nombramientos. Así que nos estamos moviendo de una manera positiva en lo que es el trámite con los nombramientos en el gabinete. ¿Cómo le explicamos al marciano que sí vamos a esperar por la entrevista de la gente que tuvo que ver con lo de Janet Parra, pero no tuvimos que esperar porque el secretario proveyese la información para su confirmación? Yo creo que esa pregunta es fácil de contestar, Eddie. El secretario de Recursos Naturales fue citado durante el pasado mes de enero, un proceso de interpelación. Y presentó una información incompleta, ¿o no? Allá a la legislatura, contestó todas y cada una de las preguntas que le hicieron requerimientos de documentos, que presentara la lista de las casetas, ¿verdad?, de las personas que residían allá en las casitas en La Parguera. También lo hizo, hubo quien argumentó que faltaba información, que era más extenso y demás, pero yo creo que él, ¿tuviste lo que a la saciedad... Bien. No, yo no he tenido la oportunidad de examinarlo, pero a mí me parece era un listado de coordenadas y de muelles, no incluía ni las casas, ni la huella de impacto, ni nada de lo que pidió. Lo que pasa es, Eddie, no sé si es que esa información no la tenía Recursos Naturales de esa manera tan precisa, porque si recordarán, una de las cosas que estaba buscando la orden administrativa que emitió el Departamento de Recursos Naturales era hacer ese proceso de inventario de las casetas ahí en Parguera para poder delimitar lo que es la huella, es decir, los pilotes o la base donde están montadas esas estructuras, porque al parecer, ¿verdad?,
y no me consta, pero al parecer, por lo menos lo que escuché en las preguntas, es que Recursos Naturales no tenía esa data de esa manera tan precisa como la estaba pidiendo la legislatura. En 34 a 36 horas, el senador Eliezer Molina recobró la información y él no es director de nada, ni es secretario de nada. Yo no sé de dónde lo obtendría, pero probablemente algún grupo, ¿verdad? A los que él está adscrito, que se dedican a hacer cabildeo a favor de asuntos de recursos naturales y demás, pues quizás hayan hecho ese ejercicio. Hayan hecho ese ejercicio, o alguien se lo filtró de la agencia, si es que estaba en la agencia, o utilizaron información que está en el CRIM, que todos recordarán también que la información que vemos en el CRIM, en el catastro digital, a veces no es la más exacta, no machea, ¿verdad? Y los que somos abogados que hemos trabajado derecho hipotecario sabemos que no está a la par con lo que hay con el registro de la propiedad, y tú debes saberlo. ¿Cuál está más atrás? Porque las agencias, esas dos agencias, pues por las razones que sean, no se hablan una con la otra. Y la tecnología desde un punto de vista legal. Está en el siglo pasado también. Eso sí, en eso hay que buscar un poco de mejoramiento y dar unos pasos hacia adelante. Yo creo que inclusive el reclamo que pudiera parecerse como una oposición de Eliezer Molina en su causa ambiental fue recogido por más de uno legislador, inclusive del Partido No Progresista. La preocupación, vamos a ver quién vive allí. El propio presidente del Senado dijo, yo quiero saber quién son esas propiedades, quién tiene más de una, todo eso. Y la realidad es que, como te digo, en menos de 3 días la pudo recabar Molina, quizás con ayuda. Yo pensaría que el secretario también tiene sus recursos. Y el crimen es importante porque ese acuerdo que se hace en violación a un acuerdo con el cuerpo de ingenieros, hay que recalcarlo, se trabaja a través del CRIM, porque esa gente va a cobrar, ¿cómo es que le pusieron a eso? Tenía un nombre bien bonito. Era una especie de concesión. Una concesión, como un canon de arrendamiento, básicamente. Y eso se iba a encargar el CRIM, por tanto, debería conocer el secretario, porque me parece que fue parte de la vista total, el asunto del CRIM. Nada, lo que quería era contrastar cómo se explicaba, cómo a Janet Parra le condicionan el que baje su nombramiento, pero a este otro ser humano que debía una información que se la tuvieron que pedir 2 veces, a él sí le bajaron el nombramiento a votación. Pero mire, yo creo que ahora también hay que recordar el asunto de que pues Janet Parra, a su salida su salida del Departamento de Justicia, donde ella trabajó como fiscal de carrera, pues durante ese proceso se dieron una serie de investigaciones administrativas que le involucraban a ella directa o indirectamente, y como tal, pues esos son asuntos que tienen que ver con sus ejecutorias como funcionario, y puedo entender que el Senado de Puerto Rico quiere examinar esa información antes de bajar su nombramiento a votación. Su pecado original fue más nocivo que el de Waldemar. En el caso del secretario de Recursos Naturales, de Waldemar Quiles, estamos hablando, ¿verdad?, de que pues la controversia quizás mayor que él tenía en su proceso de confirmación era el asunto de la parguera, pero él no, ¿cómo te explico? Parguera ya estaba ahí, lleva más de 50, 70 años esta controversia, las casitas ya estaban allí, no fue como que este asunto vino de la mano con la llegada de él. Lo que hizo fue tratar de darle una solución en un momento dado se ha quedado allí y ha disfrutado allí. No, definitivamente, y obviamente pues no podemos también perder de perspectiva que esas casitas, esa área de la Parguera es parte del motor económico para esa área de Lajas, para el suroeste de Puerto Rico, y tienen un rol importante en el desarrollo económico de la región y turístico. Así que pues uno podrá tener diferentes opiniones. Yo creo que lo más importante es proteger el medio ambiente, que esas casitas pues ya están allí, no se pueden, ¿verdad?, remover, como muchas otras construcciones en Puerto Rico que están en la zona marítimo terrestre, que tienen que respetarse porque ya están ahí. Lo importante es buscar que no violenten las leyes ambientales, las descargas sanitarias, las aguas usadas y todo eso, ¿verdad?, que es nocivo para el medio ambiente. Hace un rato estaba describiendo lo que pasó ayer en la vista pública del proyecto Esencia, y se me olvidó compartir con la teleaudiencia, la radioaudiencia, una bien chévere, que es que esto del agua, que hay una incapacidad ya y que van a invertir en ella, afecta a Laja, Boquerón, Laja, hay un ratito de distancia, pero quería compartirlo también. Secretario, nos tenemos que ir a una pausa ya mismo, pero nos quedan otros asuntos pendientes, ¿verdad? Y un espacio cortito en el último segmento. Pero quería hablar de lo que ha pasado en la semana con las conversaciones de la gobernadora y las autoridades federales, además, más allá del viaje de la estadidad y la cumbre y la cosa, ¿qué se adelantó, si algo, en esas conversaciones? Pues mira, nuestra gobernadora literalmente anda todo el tiempo para arriba y para abajo con una carpeta de los problemas que tiene Puerto Rico, que se relacionan a fondos federales, la reconstrucción, el sistema eléctrico. Y yo creo que con esa información en mano, así fue que ella recibió, lo dijo ayer en la conferencia de prensa, a la secretaria de Homeland Security, para ponerla al tanto de los problemas que tenía Puerto Rico. Así que vamos a tratar de regresemos de la pausa en nuestros minutos finales aquí en Nación Z con el licenciado Eddie López. Diálogo con el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Irán Torres Montalvo. Irán, rapidito, ¿qué se adelantó específicamente en las conversaciones
sé que hubo asuntos de salud, sé que hubo asuntos de educación. ¿Qué concretamente pudiéramos reclamar, más allá de nuevo, del asunto ideológico, del asunto de gobierno, para darle tranquilidad? Yo creo que el asunto más importante que tocó nuestra gobernadora fue el hecho de que Puerto Rico tiene una asignación de 18 mil millones de dólares para atender el tema de la red eléctrica y solicitó que se flexibilizaran los requisitos para el desembolso total de esos fondos para que la burocracia, ¿verdad?, nos siga entorpeciendo los proyectos que tenemos de energía. También tocó el tema importante de la seguridad, la protección adicional que necesitan nuestras costas en Puerto Rico para el traseo ilegal de drogas, el asunto de la inmigración, que es un tema importante, sabrán, para la administración. Eso fue con la directora federal, con la directora de Homeland, y obviamente la puso al tanto de todos los procesos de reconstrucción con que energía? están corriendo en Puerto Porque Rico. ella trató asuntos de energía con la directora de Homeland y ahí como que me levantó. Es que por la razón de ser y la ley orgánica de esta agencia de Homeland, que no es una agencia joven en términos comparativos con las otras agencias federales, porque estamos hablando que esto se crea después de 9/11. Es una ¿Y se criatura. aprobó algo que se llama el Patriot Act? Eso es ¿Y correcto. el Patriot Act incluye instalaciones de utilidades públicas? No incluye instalaciones de utilidades Sí, la públicas incluye. en cierta medida directamente, pero todo lo que tiene que ver con seguridad de la nación para asegurar el flujo vehicular, las utilidades en la medida de Gas, asegurar agua que y siga energía. corriendo, pero no la regula. Obviamente no mantiene una pero regulación. si te metes con ella. Pero si te metes con ella, que estás entrando en comercio interestatal, estás poniendo, ¿verdad?, en vilo pues la seguridad pública, pues en ese sentido sí tiene injerencia, y como tal, pues esto es un asunto sumamente importante para Puerto Rico cuando nosotros tenemos, ¿verdad?, un sistema que no funciona como debería, tenemos apagones, tenemos fondos para reconstrucción que están aguantados, así que tenemos que estar atentos a eso. Se nos fue el tiempo que estuvieras con nosotros. Hasta el próximo viernes. Era poco tiempo. Regresamos el lunes, Dios mediante.